Muy buenos días y muy buenos días para toda la audiencia de Radio Rivadavia. Bueno, gracias por estar aquí, ¿eh? Bueno, legislador, a ver, el Plan Belgrano, empecemos por ese tema. Se había anunciado, si bien José Cano, su titular, ha descartado esta posibilidad en declaraciones a un medio en la jornada de hoy, publicadas en la jornada de hoy, se produciría un achicamiento en el Plan Belgrano. El gobernador ha realizado fuertes declaraciones ayer en relación a esto, prácticamente habló de un fracaso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la verdad que a la luz de los acontecimientos, yo podría decir más que achicamiento, el Plan Belgrano lo que está teniendo es un acto de sinceramiento. Sinceramiento porque el Plan Belgrano, que fue la esperanza de muchos tucumanos y de fundamentalmente argentinos que habitan en el norte de nuestro país, veían la posibilidad de que esto podría significar un cambio rotundo en las políticas. Muy buenos días y muy buenos días para toda la audiencia de Radio Rivadavia. Bueno, gracias por estar aquí, ¿eh? Bueno, legislador, a ver, el Plan Belgrano, empecemos por ese tema. Se había anunciado, si bien José Cano, su titular, ha descartado esta posibilidad en declaraciones a un medio en la jornada de hoy, publicadas en la jornada de hoy, se produciría un achicamiento en el Plan Belgrano. El gobernador ha realizado fuertes declaraciones ayer en relación a esto, prácticamente habló de un fracaso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la verdad que a la luz de los acontecimientos, yo podría decir más que achicamiento, el Plan Belgrano lo que está teniendo es un acto de sinceramiento. Sinceramiento porque el Plan Belgrano, que fue la esperanza de muchos tucumanos y de fundamentalmente argentinos que habitan en el norte de nuestro país, veían la posibilidad de que esto podría significar un cambio rotundo en las políticas de Estado que busquen mejorar las condiciones de vida de la gente. Y lamentablemente de esto no ha pasado nada. Quedó en el anuncio. Usted sabe que formó parte de un discurso de la campaña y que tristemente hoy tenemos que decir de que es un sinceramiento porque es un plan que a los tucumanos no le trajo ningún tipo de beneficio, solamente anuncios de obra o de acciones que forman parte de otra estructura del Estado. Entonces creo que lo que el Plan Belgrano tendrían que haberse llamado en realidad es un plan de comunicaciones de las distintas áreas del gobierno nacional que han desarrollado acciones concretas. Por ejemplo, el tema vivienda. Veo que se publicita, por ejemplo, la construcción de vivienda y ponen como que si fuera parte del Plan Belgrano y en realidad forman parte de lo que es la estructura del Ministerio del Interior y a través de la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Nación. Entonces, este tipo de sinceramiento creo que hablan a la clara que en realidad el Plan Belgrano lo único que tenía era un sueldo de ministro que el que cobraba su titular. Bien, ahora coincide con, usted hablaba de sinceramiento, pero coincide con esto de achicar gastos en relación a lo que cobran los funcionarios, específicamente sin correr gente, según manifestaron desde el gobierno. Por eso creo que la reducción del gasto es que no van a pagar un sueldo de ministro. Sí. Y que van a reducirlo a una estructura de una secretaría. Pero tiene que ver directamente con una cuestión de no cumplimiento de objetivos o de sinceramiento, claro, como dice usted, y no de achicamiento de gastos. Totalmente, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con blanquear una situación que fue, a mi entender, hasta acá una gran desilusión, porque de esta manera se engañó a la gente, y esto es lo que nosotros venimos cuestionando. Hemos venido cuestionando desde adentro del radicalismo que nosotros no podíamos tener a nuestro principal referente como candidato a gobernador en las dos últimas elecciones, ocupando un cargo que parecía, como dijo en ese programa nacional, el periodista sí, me parece, que dijo que le habían dado un caramelo de madera, y la verdad que a nosotros nos parece gracioso, pero al mismo tiempo nos hace sentir vergüenza ajena que algunos se lo hayan comido el caramelo inclusive. Así que la verdad que
creo que este tipo de cosas son las que le hacen mal a la política. Imagínense que podríamos haber tenido una gran oportunidad de que esto signifique poder desarrollar políticas de Estado que realmente vayan en mejorar las condiciones de vida de la gente, que se reduzcan los índices de pobreza. No se puede seguir hablando de pobreza, seguir criticando cosas y no formularse autocrítica. Entonces la pregunta que yo hago es, más allá de que hay errores y cosas que venimos denunciando, que hacen a la falta de transparencia en el manejo de la cosa pública, también es importante hacerse autocrítica, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué se ha hecho desde el Plan Belgrano para resolver los problemas de la desocupación, de la pobreza, de tantos problemas que realmente tiene la gente, que no son parte, digamos, de la reforma política en medio de un proceso electoral, que tienen que ver con los problemas estructurales de una sociedad? Ahora, legislador, también algunos de sus pares cuestionaron, y digamos, poniéndome de ese lado, sus cuestionamientos hacia Cano como una cuestión meramente política, las diferencias políticas que mantienen. Bueno, mire, creo que eso es precisamente lo que nos diferencia de muchos dirigentes en nuestro partido. Nosotros no somos obsecuentes de nadie. Creo que la obsecuencia es una característica de esos entornos que se forman alrededor de algunos dirigentes, y que lejos de hablarle de manera objetiva y de ser críticos para poder mejorar las cosas, y si hay errores corregirlos, pretenden cambiar los ejes de discusión. Fíjese con el tema de escándalo del plan coreano. Con el escándalo del plan coreano, José Cano se vio envuelto en hechos de corrupción verdaderamente graves. Hoy está imputado por la justicia federal, precisamente por esos entornos que tratan de decirle que la Tierra no es redonda, que es cuadrada, que en realidad hay una campaña por querer mostrar lo que realmente no existe, cuando la realidad es una sola, es contundente. Usted sabe muy bien que por más que no haga frío estos días, el sol aparece y no se lo puede tapar con la mano, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son las cosas que a algunos no les gustan y que yo creo que son las que hay que corregir. Acá hay algunos que tienen como estrategia profundizar la grieta. Creen que sembrando el odio y regándolo todos los días como si fuera una plantita es la manera de trazar una línea divisoria en la sociedad y dejar a algunos de un lado y a otros del otro lado, cuando en realidad eso no nos permite crecer como sociedad, no nos permite desarrollarnos como provincia. Seguimos estando nosotros en el norte del país sin salir adelante, sin tratar de buscar esos denominadores comunes que nos permitan decir cómo hacemos para salir adelante a Tucumán. Bueno, yo le doy un ejemplo simple, sí. ¿No? Permítame decirle la idea. Hace unos días estuvo Lustó por Tucumán. Fíjese cómo algunos pretendieron levantar polvadera con la foto de Lustó con el ex gobernador Alperovio, porque representa, digamos, una cosa emblemática del kirchnerismo en Tucumán, de lo malo de la política. Entonces hay gente que se quedó con la foto y no con la película. Y la política de Estado que busquen mejorar las condiciones de vida de la gente, y lamentablemente de esto no ha pasado nada. Quedó en el anuncio. Usted sabe que formó parte de un discurso de la campaña y que tristemente hoy tenemos que decir de que es un sinceramiento, porque es un plan que a los tucumanos no le trajo ningún tipo de beneficio, solamente anuncios de obra o de acciones que forman parte de otra estructura del Estado. Entonces creo que lo que el Plan Belgrano tendrían que haberse llamado en realidad es un plan de comunicaciones de las distintas áreas del gobierno nacional que han desarrollado
acciones concretas. Por ejemplo, el tema vivienda. Veo que se publicita, por ejemplo, la construcción de vivienda y ponen como que si fuera parte del Plan Belgrano y en realidad forman parte de lo que es la estructura del Ministerio del Interior y a través de la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Nación. Entonces, este tipo de sinceramiento creo que hablan a la clara que en realidad el Plan Belgrano lo único que tenía era un sueldo de ministro que el que cobraba su titular. Bien, ahora coincide con, usted hablaba de sinceramiento, pero coincide con esto de achicar gastos en relación a lo que cobran los funcionarios específicamente sin correr gente, según manifestaron desde el gobierno. Por eso creo que la reducción del gasto es que no van a pagar un sueldo de ministro. Sí. Y que van a reducirlo a una estructura de una secretaría. Pero tiene que ver directamente con una cuestión de no cumplimiento de objetivos o de sinceramiento, como dice usted, y no de achicamiento de gastos. Totalmente, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con blanquear una situación que fue, a mi entender, hasta acá una gran desilusión, porque de esta manera se engañó a la gente, y esto es lo que nosotros venimos cuestionando. Hemos venido cuestionando desde dentro del radicalismo que nosotros no podíamos tener a nuestro principal referente como candidato a gobernador en las dos últimas elecciones, ocupando un cargo que parecía, como dijo en ese programa nacional, el periodista Asís, me parece, que dijo que le habían dado un caramelo de madera, y la verdad que a nosotros nos parece gracioso, pero al mismo tiempo nos hace sentir vergüenza ajena que algunos se lo hayan comido el caramelo, inclusive. Así que la verdad que creo que este tipo de cosas son las que le hacen mal a la política. Imagínense que podríamos haber tenido una gran oportunidad de que esto signifique poder desarrollar políticas de Estado que realmente vayan en mejorar las condiciones de vida de la gente, que se reduzcan los índices de pobreza. No se puede seguir hablando de pobreza, seguir criticando cosas y no formularse autocrítica. Entonces la pregunta que yo hago es, más allá de que hay errores y cosas que venimos denunciando que hacen a la falta de transparencia en el manejo de la cosa pública, también es importante hacerse autocrítica, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué se ha hecho desde el Plan Belgrano para resolver los problemas de la desocupación, de la pobreza, de tantos problemas que realmente tiene la gente, que no son parte, digamos, de la reforma política en medio de un proceso electoral, que tienen que ver con los problemas estructurales de una sociedad? Ahora, legislador, también algunos de sus pares cuestionaron, y digamos, poniéndome de ese lado, sus cuestionamientos hacia Cano como una cuestión meramente política, las diferencias políticas que mantienen. Bueno, mire, creo que eso es precisamente lo que nos diferencia de muchos dirigentes en nuestro partido. Nosotros no somos obsecuentes de nadie. Creo que la obsecuencia es una característica de esos entornos que se forman alrededor de algunos dirigentes, y que lejos de hablarle de manera objetiva y de ser críticos para poder mejorar las cosas, y si hay errores corregirlos, pretenden cambiar los ejes de discusión. Fíjese con el tema de escándalo del plan coreano. Con el escándalo del plan coreano, José Cano se vio envuelto en hechos de corrupción verdaderamente graves. Hoy está imputado por la justicia federal, precisamente por esos entornos que tratan de decirle que la Tierra no es redonda, que es cuadrada, que en realidad hay una campaña por querer mostrar lo que realmente no existe, cuando la realidad es una sola, es contundente. Usted sabe muy bien que por más que no haga frío estos días, el sol aparece y no se lo puede tapar con la mano, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son las cosas que a algunos no les gustan y que yo creo que son las que hay que corregir. Acá hay algunos que tienen como estrategia profundizar la grieta. Creen que sembrando el odio y regándolo todos los días como si fuera una plantita es la manera
de trazar una línea divisoria en la sociedad y dejar a algunos de un lado y a otros del otro lado, cuando en realidad eso no nos permite crecer como sociedad, no nos permite desarrollarnos como provincia. Seguimos estando nosotros en el norte del país sin salir adelante, sin tratar de buscar esos denominadores comunes que nos permitan decir ¿cómo hacemos para salir adelante a Tucumán? Yo le doy un ejemplo simple, sí. ¿No? Permítame decirle idea. Hace unos días estuvo Lustó por Tucumán. Uh-huh. Fíjese cómo algunos pretendieron levantar polvadera con la foto de Lustó con el ex gobernador Alperovio, porque representa, digamos, una cosa emblemática del kirchnerismo en Tucumán, de lo malo de la política. Entonces hay gente que se quedó con la foto y no con la película. Y la película que nosotros tenemos, los tucumanos sobre todo, que tenemos que poner en valor, tiene que ver con que gracias a este hombre que estaba de embajador en Estados Unidos, uh-huh, representando nuestro país, se puso al lado de los productores tucumanos y logró con su labor que el limón de nuestra provincia sea incorporado nuevamente a los mercados internacionales. Entonces, ¿qué era lo importante? Lo importante era el reconocimiento a ese hombre como pueblo, que somos agradecidos a quien nos ayudó, porque si no hoy tendríamos un problema muy serio, porque usted sabe que el limón genera empleo de manera directa e indirecta a través de su producción, y que hoy le da una rentabilidad, con lo cual hasta inclusive le da variedad en los cultivos a nuestra provincia. Entonces es triste que algunos quieran quedarse con una foto y no ver toda la película, y estas son las cosas que es la que hay que corregir. Yo vengo insistiendo en que tendríamos que ver todos los tucumanos. José Cano tendría que haber estado ahí agradeciéndole también a Lustó, porque como tucumano también tiene que preocuparse que no vaya bien a la mayoría de tucumanos. Yo no entiendo que puedan existir tucumanos que crean que a la provincia le va a ir, yéndole mal a la provincia, le puede ir bien a ellos políticamente. De verdad, es una cosa que no entra en mi cabeza. Mire que uno tiene un volumen importante en la masa encefálica, pero honestamente yo no me niego a creer de que haya tucumanos que piensen que nos puede ir bien como provincia, que les puede ir bien en términos electorales yéndole mal a la provincia. Yo quiero que a Tucumán le vaya bien, para que después, cuando vengan estos tiempos de competencia electoral, la gente pueda elegir quiénes son los mejores, no que tengan que elegir el menos malo. El menos, sí, ¿verdad? El menos peor, como se dice. Claro, entonces esto es lo importante, que eso es lo que nos va a permitir a nosotros salir adelante. Si no, es como que seguimos para atrás. Legislador, ¿y qué les dice usted a incluso entre ellos, sus pares que lo vinculan directamente con el gobierno, con el oficialismo? Lo que le digo es lo que acabo de señalarle. En realidad eso tiene que ver con una mirada que forma parte de una estrategia de comunicación, a donde, profundizando esto que decía recién, la grieta, queriendo marcar que cualquiera que piense distinto a mí hay que ponerlo de la vereda del frente. Y esta teoría de los dos demonios, fíjese cuántos retrocesos le significó al mundo, ya no solamente podríamos hablar de Tucumán. Entonces a mí me parece que, a ver, mire, cuando José Cano era legislador de la provincia, él iba a pescar con el vicegobernador de la provincia, que era Fernando Jury en esa época. Usted tiene que acordar porque y sin embargo a alguien se le ocurría pensar de que se había vuelto oficialista, que había dejado de ser radical, siendo que encima eran poquito en esa época los legisladores radicales. A nadie se le ocurrió pensar de que se había vuelto jurista o que se había hecho justicialista. Sin embargo, mire, yo soy vicepresidente segundo de la Cámara, representando a la minoría. No conozco la casa del vicegobernador de la provincia, nunca me fui a pescar, ni a cazar, ni a nada con el contador Jaldo. Lo que tengo es una relación institucional, tengo un diálogo permanente porque formamos parte de la conducción de Cámara, pero eso bajo ningún punto de vista significa que uno abandone
las ideas y el sentido de pertenencia del partido del cual uno viene militando de joven. Lo que pasa es que, bueno, alguno para ahí puede ser que lo haga creer de que uno haya dejado de lado la simpatía política, porque verdaderamente llegaron a la política por un cargo, y yo milito desde muy pibe. Imagínense que de los 16 años que abracé la causa de la Unión Cívica Radical, con lo cual para mí poder reunirme con dirigentes de distintos pensamientos políticos no me genera ninguna preocupación. Al contrario, más se preocupan ellos de que no lo termine convenciendo de que se pongan la boina blanca y se vengan a militar con nosotros. Así que... ¿Qué es hoy la Unión Cívica Radical, legislador? Bueno, la Unión Cívica Radical es un partido político que está con una crisis de liderazgo que tiene que ver con la ausencia de un gran líder como hemos tenido nosotros, como fue Raúl Alfonsín. Si Raúl estaría vivo, hoy no estaríamos en esta crisis, no estaríamos con estos problemas a donde algunos quieren subordinar la Unión Cívica Radical a una fuerza política nueva que no tiene pasado y que sí tiene profunda diferencia ideológica con lo que es la génesis del radicalismo. Sin embargo, fue una coalición necesaria que nosotros hemos entendido de que hacía falta para terminar con una década que representaba, digamos, la corrupción, la cosa sucia, eso que tantas veces hemos cuestionado. Pero bueno, el problema es que esa coalición que nunca se terminó de armar quedó en la mitad del río, y como todas esas cosas que quedan en la mitad del río se las lleva el agua. Entonces hoy no existe coalición. Lo que existe es probablemente un frente electoral como ha existido hace 2 años, que después de las 6 de la tarde se disuelve y que quien gobierna en este caso decide, y el resto de las fuerzas políticas están condicionadas a un decreto del presidente. Fíjese, hoy el radicalismo en algunos lugares del país está siendo proscrito, como en la ciudad de Buenos Aires, de impulsar candidatos que sean competitivos por el solo hecho de que es donde gobierna el PRO. O sea, esto es lo que hay que analizar. A donde el radicalismo tiene figuras competitivas y el PRO tiene estructura, Exacto. Ahí hay que proscribir los radicalismos, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires con Lustó. Y así pasa en Santa Fe también. En Santa Fe lo vetaron a quien era presidente del Comité Nacional del Partido, que era Mario Barleto, un diputado nacional, rector de la Universidad de Santa Fe. Y todo esto, ¿por qué? Porque hay algunos que están mirando, están pensando en el plan B a partir del 19, y para el plan B están estructurando una retirada donde la primera minoría pase a ser de color amarillo. ¿Cambia mucho el mapa político si se presenta Cristina Fernández? En realidad yo creo que le haría bien a la política que Cristina Fernández de Kirchner no compita en estas elecciones. Es saludable para la democracia, la alternancia. Ella es una mujer que forma parte de una etapa política de la Argentina que la mayoría de los argentinos no quieren traerla al presente, porque precisamente representa una década de pérdida de oportunidades, una década de bochornoso enriquecimiento que hoy no pueden justificar, y eso la verdad que le hace mal a la política. Entonces lo mejor que le podría hacer Cristina Kirchner es quedarse como una expresidenta y que trate de resolver su problema ante la justicia lo más rápido posible para darle tranquilidad a sus seguidores. Pero en el caso nuestro me parece que a la política no le hace bien, me parece que podría significar un retroceso político, porque me parece que es importante también la renovación de los cuadros dirigenciales. No se puede pensar de que son candidatos para todo. Hay que también pensar en la renovación, hay que darle oportunidad a que vayan surgiendo nuevos dirigentes, si no se siguen estacionando los cambios y así no se van a generar cambios. Bueno, metiéndonos un poco más en este año electoral, sabemos que de las 127 bancas que se renuevan en diputados,
bueno, 35 corresponden a Buenos Aires, se supone que allí va a estar la pelea más fuerte. ¿Qué va a pasar en Tucumán? Bueno, en Tucumán tenemos en las próximas horas el vencimiento de la inscripción de los frentes electorales y posteriormente el 24 de junio la inscripción de las candidaturas para dirimir en las primarias abiertas quiénes van a terminar siendo, por la preferencia que tenga la gente, los candidatos a la competencia electoral para representarnos como diputados de la Nación a los tucumanos en el Congreso, así que... Teniendo en cuenta la importancia de la nueva composición parlamentaria, digamos, el radicalismo, ¿qué lugar debe ocupar o volver a ocupar? El radicalismo tiene que ser el eje conductor de todo un proceso de cambio de verdad y no un eslogan electoral de cambiar. Esto, fíjese que Cano hace 2 años dejó de ser diputado nacional precisamente para ir al Plan Belgrano. Le dijo a todos los tucumanos que dejaba la banca de diputado nacional porque iba a ser un funcionario que iba a traer la esperanza, era la esperanza blanca. Hoy que todo eso está manchado de corrupción, que es un escándalo que verdaderamente no han podido explicar hasta el día de la fecha, lo que sí han querido es desviar el eje de discusión, queriendo decir que era una interna, cuando en realidad no hay ninguna interna, es una causa judicial que ha sido investigada de manera preliminar por un fiscal de la Nación, como el caso del doctor Marijuán, que además un fiscal al que nadie le puede endilgar que es quinerita o de justicia legítima o de lo que fuese, sino que al contrario, creo que es un fiscal que ha investigado profundamente al kirchnerismo, a tal punto que se deben acordar ustedes que estuvo en esa imagen donde aparece con la retroexcavadora en Santa Cruz buscando los bolsos, que en realidad lo tenían más cerca, pero lo importante es que hay una causa judicial en la justicia federal, que es la que tienen que explicar a los tucumanos y dejar de andar con esa muletilla de que se tratan de interna. No hay ninguna interna. La interna nosotros los radicales la hemos tenido cuando fue la interna partidaria. Después de la interna, lo que se quedaron en la interna son los que precisamente se quedaron sin discurso y sin propuesta. Nosotros seguimos ocupándonos de tratar de hacer las cosas que beneficien a la gente, y en ese sentido creemos de lo que hay que decirle a los tucumanos es: ¿cómo puede explicarle Cano ahora a los tucumanos que es importante volver a ser diputado nacional cuando hoy tendría que estar terminando su mandato, no estar en el Plan Belgrano? Es decir, acá hay 2 posibilidades. O el Plan Belgrano nunca existió, o Cano no quería ser diputado nacional porque quería ser funcionario nacional. Y si fue funcionario nacional, fracasó, porque su gestión, a la prueba me remito, digamos, si usted ha hecho bien las cosas, ya lo hubiesen convertido en ministerio al Plan Belgrano, no en un programa. Acá está pasando todo lo contrario. Dicen, como se hizo mal las cosas, el gobierno nacional lo que dice es: vamos a reducirlo a una secretaría porque de una manera elegante. De lo que tenemos un poquito de lectura política podemos saber de que esto significa que hay una derrota política en la gestión, por incapacidad, por ineficiencia o no sé qué, pero lo importante es que lo que no hay es autocrítica. A mí me hubiese gustado leer hoy en el diario de que el titular del Plan Belgrano reconoce que hubo errores, y no se reconoce nada, al contrario, es como... Me hace acordar de esa película de Titanic, cuando los músicos seguían todavía ahí con el violín. Nadie registra lo que va a pasar. Como que se estaba inundando, ¿verdad? Y bueno, esto es más o menos me hace acordar, digamos, los músicos ahí en la prueba del Titanic. Bueno, legislador, le agradecemos mucho. Una última consulta antes de despedirlo. Bueno, pero si no hay un mate no podemos seguir. Pero ¿y dónde están los mates para el legislador? No, del mate le deben por un café tenés que traerle. Sí, un café sí. Bueno, yo lo mando al frente. Jimena Pérez Leal, la productora, línea directa a Jimena. Legislador, la última, y agradeciéndole haber venido hasta acá y su tiempo. El resultado de las elecciones de octubre, de las parlamentarias en Tucumán, pintaría un poco cómo podría presentarse el panorama para el oficialismo y para la oposición en Tucumán en el 2019. A ver, en realidad no creo que sea tan así. Las elecciones de medio término son elecciones donde la gente sabe
muy bien que no está en juego el gobierno. No se pone en juego si el gobierno está haciendo bien o mal las cosas. La gente elige a quiénes van a ser su representante en el Congreso de la Nación. Ujú. Por eso es que... Sí, no toma en cuenta lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal el gobierno. Él puede servir de alguna... Puede en Tucumán ayudar... y el país, no digo en Sí, general. puede ayudar al análisis, pero la gente también sabe muy bien que es una oportunidad para pasarle factura. Me parece que es una elección donde la gente aprovecha. Es como cuando... A ver, yo tenía la esperanza de que esto podía andar bien, me defraudaron, me desilusionaron, entonces ahora los castigo para que se den cuenta que tienen que corregir, y si corrigen capaz que dentro de 2 años más, cuando se elija el gobierno de nuevo, ahí sí le doy mi voto de confianza nuevamente. Me parece que todas las elecciones en la historia de nuestro país marcaron eso, es decir, muy pocos gobiernos ganaron las elecciones de medio término, porque es una elección donde la gente... Es como que marca te da un... Pone como un límite. Claro, es como que te da un mensaje como diciendo, corregí algunas cosas, no estamos de acuerdo. Bueno, hay muchas cosas que para corregir, que la gente verdaderamente está preocupada, pero me parece a mí que es una elección donde la gente mucho se fija en la persona. Si esa persona no lo está engañando, no le está mintiendo, no le está vendiendo humo... Me parece que eso es y como... si ha por lo menos empezado a transitar el camino Claro, que prometió en campaña. Correcto, que o que se proyecte a ser una alternativa de ser un referente para hacer gobierno en la provincia, para formar gobierno en la provincia. Así que me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Ayuda mucho la situación de cada provincia o del país, pero más que nada tiene que ver en ayuda a la formulación de premio castigo. Me parece que es una elección que se define en esos términos, más de premios y castigos, donde la gente le pasa factura, se la cobra la boleta a todo el que ve que lo haya engañado o lo haya desilusionado. Bueno, legislador, se han sumado a la mesa mis compañeros Chantal Di Petto y nuestro periodista deportivo Oscar Avellaneda. Oscar, ¿querés Bueno, para realizarle cambiar una consulta? rotundamente de Cambiamos tema totalmente de y tema. hablar de la Comisión de Deportes, ¿no? Sabemos, legislador, que está trabajando hace un tiempo ya con esto. ¿Cuáles son los proyectos que se vienen este año y cuál es el análisis que puede hacer de los trabajos que se han venido realizando a partir del año pasado y los que ya se han realizado en lo que va de este año? Bueno, la verdad que venimos con la Comisión de Deporte trabajando de manera muy ardua, con una agenda, con una dinámica enorme, que ha logrado incorporar en la agenda pública del gobierno a las diferentes disciplinas deportivas como una prioridad. Acá no solo se trata de fútbol o rugby, que pueden ser lo más popular en nuestra provincia, sino que también se ha dado valor a las distintas disciplinas. Y que bueno, en ese sentido, desde la legislatura estamos trabajando muy fuerte con todas las actividades, coordinando con las diferentes instituciones, con los clubes, con las asociaciones, con las federaciones, al efecto de ayudar y cooperar en la planificación de lo que son las agendas deportivas. Así que bueno, participando en todo el evento, en el básquet, en el vóley, en el tenis de mesa, en todo la verdad que venimos teniendo un trabajo muy intenso, y como lo decimos siempre, ¿no? Detrás del deporte no hay banderías políticas. Me parece que el deporte tiene que estar bien en alto para que la gente entienda que a través de la práctica deportiva vamos construyendo refugios para nuestra sociedad, para nuestra familia, para evitar que los jóvenes, que la niñez pueda caer en esos flagelos que tanto nos avergüenzan y nos golpean, como son la problemática de las adicciones. Así que en ese sentido trabajamos inalcanzablemente porque se sigan construyendo más refugios deportivos, que son tener a los clubes con las puertas abiertas, practicando distintas disciplinas, y no solo en los clubes, sino también en las fundaciones, centros vecinales, a todo aquello que podamos cooperar con nuestro granito de arena para que puedan desarrollar su actividad. En ese sentido estamos abocados 100%.
Bueno, desde su lugar, ¿cómo ve el tema de la construcción de un estadio único en la provincia? Y también preguntarle en el sector capital, ¿no? Hace mucho tiempo que no se trabaja con el Palacio de los Deportes, un lugar que podría hoy en día albergar a muchos jóvenes y niños de nuestra provincia. Bueno, el Palacio de los Deportes son esos dolores que nos quedan, ¿no? Como dice, parafraseando a la reforma universitaria del 18, que dice: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Y en realidad me parece que el Palacio del Deporte, en ese estado de abandono total y absoluto que tiene, es una muestra clara del desprecio de algunos municipios por tener políticas de deporte que realmente sirvan para las distintas disciplinas deportivas en un ámbito tan natural como el Parque 9 de Julio. Que se haya dejado caer, eso es verdaderamente muy triste. Creo que deberíamos tratar de... Esas son las cosas que tenemos que buscar, despojándonos de los intereses que pueda tener cada uno, es decir, cómo hacemos todo, provincia, nación y municipio, y lo que tenemos responsabilidad legislativa para poder poner de pie a ese gigante como fue el Palacio del Deporte, a los efectos de toda una zona estratégica hoy de Tucumán. Mirá, estamos hablando de metro de la Costanera, no se convierta en una guarida para actos delictivos, y que realmente se convierta en un centro recreativo, deportivo y cultural como debería ser el Palacio. Bueno, legislador, gracias. Oscar, ¿algo más? No, nada más. Estamos pendiente la pregunta del Estadio Único. El Estadio Único, la verdad que a mí me parece una muy buena oportunidad. Es más, creo que Tucumán en la década perdida se llevó la posibilidad de tener un verdadero estadio único. Eso se la tenemos que cobrar al Perovi y compañía, porque nos dejaron pasar el estadio único. Pero creo que son esas cosas que, como decía recién, del Palacio de Deporte. A mí, por ejemplo, más que el estadio único donde solamente pensemos que sea el Estado, también me entusiasma la idea de una sociedad mixta. Una sociedad mixta donde mayoritariamente participe el Estado, pero también los sectores privados, porque después hay que hacerlo sustentable. Es decir, después se tiene que sostener el estadio, que tiene que tener diferentes disciplinas, prácticas, para que toda la comunidad deportiva se sienta protagonista de ese centro único deportivo, que me parece que tiene que tenerlo Tucumán, como que no, una plaza tan importante con tantos talentos que tiene nuestra provincia, que no tengamos un centro de esa característica. La verdad que es una tristeza enorme. Muy bien, ahora sí, a propósito de deportes, Argentina 4-0, Argentina. ¡Qué bárbaro! Bien ahí, vamos, Argentina. Faltan 7 minutos para el final del partido. Perfecto, legislador Ariel García, hablamos de todo, gracias. No, muchas gracias.